En el Instituto de Ciencia Política, este año conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer, en el marco de nuestro ICP Policy Lab en Seguridad y Defensa, emprendimos una labor, conformar un grupo de interés para la seguridad y la defensa nacional, en el cual nos dedicamos a analizar la situación del país, con el fin de elaborar una serie de recomendaciones para la defensa nacional, la seguridad humana y la construcción de paz. Es un insumo que hemos querido presentarle a los tomadores de decisión y a la opinión pública. Uno de los temas que consideramos más importantes en este proceso fue el de analizar el contexto estratégico, especialmente porque en este momento el mundo enfrenta una serie de dinámicas resultado de lo que podríamos denominar crisis superpuestas. Los efectos de la pandemia del COVID-19, especialmente a causa de lo que generó en las economías del mundo, la crisis inflacionaria, resultado de las políticas que adoptaron muchos países para enfrentar la pandemia y los encierros masivos que los llevó a emitir moneda, a endeudarse, la guerra injustificada que desató Rusia contra Ucrania, los efectos de esa guerra en materia de seguridad energética, de seguridad alimentaria, en fin, una serie de crisis que tienen impactos en la realidad de Colombia, impactos en la seguridad y en la defensa. Uno de los temas más relevantes en todo esto es lo que está pasando en el mundo en términos de los estados revisionistas cuyos regímenes son autocráticos. Estados como Rusia, China e Irán, que confrontan el sistema internacional basado en reglas, que ejercen presiones geopolíticas y geoestratégicas en el mundo, que utilizan diversas estrategias y tácticas, ya sean asimétricas, híbridas, e incluso, como lo estamos viendo hoy en Europa, desatan conflictos convencionales, guerras. La guerra se revivió producto de una invasión injustificada para anexarse territorio, para crear esferas de influencia, porque Rusia considera que tiene el derecho de invadir Ucrania y que por lo tanto el resto del mundo tiene que verlo y no decir nada como pasó en 2014, cuando en realidad la respuesta de la comunidad internacional fue el apaciguamiento. Más allá de las condenas y las sanciones, no pasó mayor cosa y se le permitió a Rusia continuar con sus planes expansionistas. Pero han sido otros también los actores que han utilizado distintos mecanismos y elementos de poder para penetrar y ganar influencia en regiones, como es el caso de América Latina. Particularmente países como China e Irán, junto a Rusia, han tenido una presencia en la región, especialmente en Venezuela. Un país que también confronta el sistema internacional, un país que además tiene una hipótesis de guerra con Colombia, un país que ha desplegado permanentemente operaciones que permiten el fortalecimiento de los grupos criminales que operan en el país. Ya Venezuela no es simplemente una retaguardia estratégica o un santuario, se ha convertido en un teatro de operaciones para las disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos de crimen organizado transnacional. Esta realidad impone desafíos para la seguridad y la defensa del país. Eso teníamos que analizarlo. Lo que hicimos fue partir del reconocer esa realidad, de entender que estamos en un contexto y en una coyuntura donde estos estados revisionistas tienen unas acciones que desafían la estabilidad del mundo. A eso se suma un fenómeno creciente en nuestro país, el fenómeno de la violencia organizada, donde distintos grupos criminales, ya sea que se trate de insurgencias, de crimen organizado, dedicados específicamente a economías ilícitas, convergen en redes criminales que se encargan de controlar las economías ilícitas, que se encargan de asumir el control territorial de la población y de los medios de producción, ejerciendo la violencia como un mecanismo de control social, con unos objetivos específicos que pueden ser distintos, pero cada organización tiene unos objetivos. Al fin y al cabo, objetivos no democráticos. Quieren controlar el territorio, quieren tener el poder local. Y en esas dinámicas de lucha por el poder crean espacios para las economías ilícitas con cadenas de valor y suministro, que hace que sea muy difícil enfrentarlos, especialmente si no se entiende la dinámica de estos grupos criminales, si no se entienden los efectos de las economías ilícitas. Por eso, desde el Instituto lo que quisimos hacer fue poner en contexto que además de las presiones en el sistema internacional, de las dinámicas geopolíticas, lo que está pasando en Colombia tiene mucho que ver con ello. A eso se suma una realidad de la región,
y es la vulnerabilidad de las instituciones democráticas. Los ciudadanos, de acuerdo al Latinobarómetro, ya no confían en las instituciones democráticas, se ha venido perdiendo el respaldo mayoritario hacia la democracia como sistema de gobierno. A los ciudadanos en muchos casos ya no les importa si el sistema es democrático o no, y muchos siguen prefiriendo sistemas autoritarios. Esa vulnerabilidad hace que estos estados revisionistas tengan la posibilidad de maniobrar para desestabilizar a los países desde adentro y desde afuera, con tácticas como la desinformación, fenómenos que se han puesto de moda recientemente y que incluso ha llevado que en Europa el Parlamento Europeo adopte medidas para enfrentar la desinformación, que es lo que están utilizando Rusia, China e Irán por distintos medios para avivar el descontento social, generar desconfianza en la democracia, capturar élites políticas y académicas que les ayuden a posicionar una narrativa en contra del sistema internacional, en contra de la democracia, con el fin de avanzar en sus proyectos y sus intereses geopolíticos. Esto hace que nos planteemos muchas preguntas. ¿Cómo un país como Colombia, en una posición como la que se encuentra, con unas debilidades internas a causa del fenómeno de la violencia organizada, con unas dinámicas regionales que también ejercen presión, porque muchos países de la región son aliados naturales de estos estados revisionistas cuyos regímenes autoritarios desafían y buscan desestabilizar a la región? No hay que olvidar que Rusia tiene como gran aliado a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, que China ha venido penetrando en la región con intereses que parecen ser exclusivamente económicos, pero que detrás de esos intereses económicos hay intereses diplomáticos y políticos. Esas realidades, sumadas, por ejemplo, a la penetración de Irán, un país que para muchos no tiene mayor importancia, pero que lleva décadas en la región promoviendo a su principal proxy, que es Hezbollah, que controla economías ilícitas en la Triple Frontera, en Venezuela, en Centroamérica y en Colombia, que se vincula a estas estructuras de crimen organizado como un superfacilitador para el lavado de activos, uno de los principales eslabones de las economías ilícitas. Estos temas hay que analizarlos al momento de diseñar una política integral y efectiva de seguridad y defensa. Si queremos recuperar el control territorial, tenemos que enfrentar el fenómeno de la violencia organizada. ¿Por qué? Porque la violencia organizada permite que se creen centros de poder criminal. En esos centros de poder criminal, estas organizaciones utilizan el Estado, capturan el territorio y someten a la población. El Estado ha hecho enormes esfuerzos por buscar la paz y garantizar la seguridad, pero no han sido suficientes. Uno de los principales problemas es que estas estructuras se enfrentan únicamente desde la fuerza pública, pero no estamos en un conflicto en el que únicamente las estructuras de crimen organizado o las diversas estructuras criminales se tengan que enfrentar con la fuerza pública. Se necesitan instituciones como las de la Administración de Justicia, que permitan efectivamente garantizar el imperio de la ley, pero también una oferta de bienes y servicios públicos en territorios apartados y desconectados del resto del país. Lo que entendemos es que ha hecho falta un paradigma que nos permita entender lo que nos está pasando, que nos permita caracterizar a cada uno de estos grupos, entender esas cadenas de valor y suministro de las economías ilícitas, enfrentarlas de manera completa. Porque si solamente se enfrenta el cultivo de coca en el caso del narcotráfico y a los consumidores, el resto de la cadena, donde se genera el lucro, está siendo simplemente permitido. Se fortalece y hace que las dinámicas de violencia permanezcan. La relación de estos grupos con otras organizaciones criminales, los vínculos históricos, por ejemplo, que tenían las FAREP con Hezbollah, la presencia, insisto, de estos grupos en Venezuela, es decir, un vínculo de actores no estatales con actores estatales, que generan inestabilidad, que les interesa presionar a Colombia, que tienen objetivos de largo plazo. Si eso no se comprende, si a eso no se le diseñan respuestas, la situación de inseguridad del país va a seguir golpeando a los más vulnerables, en los territorios más afectados por la pobreza e históricamente sometidos a la violencia. Esa violencia en esos territorios ha destruido el capital social, ha impedido que se generen vínculos de cooperación entre las comunidades, que les permitan superar esas condiciones. Es difícil que sean resilientes cuando quienes ejercen la presencia y el control son estos grupos criminales. Entender estas distintas dinámicas, estas realidades, estas interrelaciones,
exigen que uno piense en un paradigma que sea integral, que sea completo, y un paradigma que permita responder a los dos tipos de conflictos. Conflictos que hoy en día se llevan a cabo en distintos dominios de la guerra, en distintos escenarios, desde la lucha cinética, es decir, desde el enfrentamiento armado, pero también a la no cinética. Y en todo esto, el centro de gravedad es la legitimidad, que las personas confíen en las autoridades, confíen en las instituciones democráticas, confíen entre ellos, en la propia comunidad. Uno de los daños más graves que hacen las dinámicas de violencia organizada y el control territorial de estos grupos es que destruyen las posibilidades de confianza entre los ciudadanos y hace que el capital social se pierda. Para enfrentar todas estas problemáticas, ese paradigma incluye, como primer punto, la legitimidad y la efectividad del Estado, la unidad de esfuerzos, la inteligencia, la comunicación, el aislamiento de cada uno de estos actores de los apoyos externos que reciben. Históricamente en Colombia las guerrillas han recibido apoyos de diversos países, ya sea Venezuela, Cuba, en su momento durante la Guerra Fría de la Unión Soviética. Pero hoy en día reciben apoyos de estos estados de distintas formas. ¿Por qué? Porque les permiten integrarse en esas cadenas criminales. Cadenas criminales que se aprovechan de esos nuevos zonas grises en materia financiera, por ejemplo, para enriquecerse, para vincularse a grandes cadenas criminales transnacionales. En la medida en que eso no se combata, estos grupos no van a perder los incentivos, van a tener las capacidades para seguir desafiando al Estado y sometiendo a la población. Ese contexto estratégico tiene que reconocerse de manera integral, tienen que superarse las visiones simplemente ideológicas que entienden el mundo a blanco y negro y que lo siguen comprendiendo en términos de la Guerra Fría. Efectivamente, Colombia no es un gran jugador en el escenario geopolítico, pero sí es un territorio estratégico para muchos de los grandes jugadores en ese contexto geopolítico. Ese paradigma incluye además la necesidad de establecer alianzas y cooperación. Por lo tanto, vincularnos con aquellos países, organizaciones que también están enfrentando los mismos problemas en distintas dimensiones, pero que también reconocen que estos estados revisionistas con regímenes autocráticos, que los grupos criminales, que las dinámicas y los fenómenos de la violencia organizada son uno de los principales desafíos de nuestro tiempo. Si no lo hacemos, si no nos articulamos con ellos, si no fortalecemos los mecanismos de cooperación, va a ser muy difícil, solos no vamos a poder. Por lo tanto, ese paradigma incluye tener en cuenta todas estas variables y estos elementos. La unidad de esfuerzos implica que la respuesta no sea solo de la fuerza pública, implica una respuesta institucional, con algo adicional, que es muy relevante y que pocas veces se discute en materia de construcción de paz y de seguridad humana. Y es la generación de condiciones para que las personas puedan emprender, puedan hacer empresa. La mejor forma de combatir las economías ilícitas es generando entornos favorables para que hayan economías lícitas, donde hay empresa legal, empleo formal, donde la generación de ingresos es una posibilidad. Se generan unos incentivos que permiten contrarrestar las economías ilícitas. Pero mientras no haya conectividad, vías terciarias, infraestructura, seguridad, justicia, va a ser muy difícil crear ese entorno. Una de las recomendaciones específicas en materia de contexto estratégico tiene que ver con ese paradigma. La otra recomendación tiene que ver con invertir en el desarrollo de capacidades. De hecho, uno de los capítulos específicos del documento de recomendaciones está orientado a ese desarrollo de capacidades. La otra tiene que ver con crear una cultura de defensa. Enfrentar todos estos fenómenos y estas dinámicas que incluyen riesgos y amenazas variadas, que atentan directamente contra la sociedad civil. No solamente por los grupos armados que llevan a cabo acciones criminales usando la violencia, sino también con tácticas, como hemos dicho, que están en el teatro de operaciones del ciberespacio, de las redes sociales, de la desinformación. Ahí la sociedad civil también está siendo afectada. Si como sociedad civil, si como nación no entendemos esa realidad, no vamos a ser capaces de tener conciencia situacional y desarrollar resiliencia social. Para eso necesitamos que haya una cultura de defensa, que se entiendan cada uno de los riesgos, cada una de las amenazas, que Colombia abandere la defensa del sistema internacional basado en reglas,
en respeto a la soberanía, a la integridad territorial, a la autodeterminación de los pueblos, a un orden jurídico en el que el imperio de la ley es el pilar. De lo contrario, va a ser muy difícil enfrentar a esos estados revisionistas y va a ser muy difícil realmente desmantelar las estructuras criminales y generar unas condiciones de paz y estabilidad, que es lo que la gente necesita. Por lo tanto, la cultura de defensa es un pilar fundamental, pero también lo es un elemento estructural en todo esto, y es empezar a enfrentar a estos estados con las herramientas que lo permiten, evidenciando su modus operandi, lo que están haciendo, dónde están penetrando. Por ejemplo, lo que está queriendo hacer China con las tecnologías 5G. El futuro del mundo es la economía digital, y China se ha convertido en un gran jugador, pero ahí está de por medio la seguridad de la información, los datos de los ciudadanos. Vamos a entregarle a China un estado autoritario que tiene encerrados a sus ciudadanos para enfrentar el COVID-19 cuando el resto del mundo, gracias a las vacunas, ya los ciudadanos se pueden mover libremente. Vamos a permitir que China, que mintió sobre el COVID, sea el que tenga esta información en sus servidores, que sea el que administre la nube de la información de la tecnología 5G, la tecnología de las cosas. Insisto, el futuro de la economía va a estar en manos de un actor como China, de un Estado que lo controla todo, donde no hay capitalismo, hay un capitalismo de Estado, porque es el Partido Comunista Chino el que lo controla. Por lo tanto, va a controlar las empresas que van a ser parte de las tecnologías 5G. Esos son desafíos ciertos, que hay que enfrentarlos. Esas conversaciones hay que tenerlas. Una de las recomendaciones es: empecemos a hablar de esos desafíos, pongámoslos en contextos. Y no se trata de caer en el ostracismo o aislarnos del mundo. Se trata de entender los riesgos y, frente a cada riesgo, formular políticas públicas integrales que nos permitan responder, anticiparnos y, por supuesto, desarrollar capacidades para disuadir a aquellos que nos quieren atacar, ya sea mediante una guerra convencional, mediante tácticas asimétricas o híbridas, o simplemente contribuir a la desestabilización del país. Para el Instituto esto es un gran reto, porque no se pueden garantizar las libertades civiles y económicas, el Estado de Derecho y la democracia liberal si no entendemos que la defensa nacional, que la seguridad y que la construcción de paz requieren tomar decisiones sensatas, integrales, que comprendan la complejidad del mundo, claro, en un contexto de incertidumbre, pero es necesario avanzar por esa senda. Por último, hay un tema muy relevante en todo esto, y tuve la oportunidad de mencionarlo en el lanzamiento. Como nación, tenemos que rechazar toda forma de violencia, incluida la acción política por medios violentos. Es inaceptable que haya sectores en el país que validan la violencia política, la manifestación violenta, la destrucción, el ataque a la fuerza pública. No puede haber paz si no se respeta un principio elemental de la humanidad, que es el principio de la no agresión. Si no se protege a los ciudadanos en su vida, en su libertad y en su propiedad privada, no va a ser posible la paz. Las dinámicas de violencia se alimentan cuando se permite que un grupo, ya sea desde el Estado o desde la criminalidad, violenta ese principio, amenaza a los ciudadanos, los somete, les impone un modelo ideológico, usando las armas y la fuerza, les quita su propiedad o no les permite gozar de su propiedad. Si no entendemos esa realidad y si no nos ponemos como meta que el estado final deseado de paz sea uno, gobernado por el imperio de la ley, con una justicia efectiva, con unas condiciones de desarrollo para que se ejerza la libertad económica, no vamos a lograr salir de este atolladero en el que nos encontramos, de esta espiral de violencia, cuyos actores cambian y se modifican. No importa que se pongan bajo una bandera de insurgencia, son grupos criminales, son estructuras que convergen en unos entornos de violencia organizada. Esa es una de las principales variables que hay que tener en cuenta. Una variable que no se puede mirar aislada, que se tiene que mirar en el contexto global y en el contexto regional. Por eso las recomendaciones se orientan a desarrollar esas capacidades, a formular un paradigma, a priorizar unas intervenciones, a reforzar las capacidades, a luchar por tener una legitimidad para combatir tanto a los grupos criminales como a estos estados autoritarios que están pugnando contra el sistema internacional basado en reglas. Un sistema internacional que es el que nos permite a nosotros tener las garantías de que no nos van a invadir, de que ni a un estado vecino ni a un estado extrarregional se le va a ocurrir someternos mediante el uso de la violencia, como hoy lo está haciendo
Rusia en Ucrania, como lo pretende hacer China con Taiwán, como lo hace Irán a través de sus proxies, Hezbollah en el Líbano, o como lo hicieron en Siria juntos Rusia e Irán.